Bien, hola a todos, esta es nuestra segunda lectura del libro de An Introduction to Statistical Learning. Si se recuerdan, la vez pasada vimos el tema de más que todo la función y este tipo de cosas. Un nivel muy introductorio, estábamos empezando por el capítulo 2 y esta vez vamos a ver el por qué un modelo más complejo no siempre es el mejor. Obviamente estamos hablando de estos casos de Machine Learning, de estadística, ciencia de datos y bueno, vamos a seguir con la lectura del libro de An Introduction to Statistical Learning con aplicaciones en Python. Como tal, vamos a recordar un poco lo que vimos en la lectura pasada, es decir, la lectura 1. Si se recuerdan, en la lectura pasada vimos la importancia de f, de esa función, de esa forma que toma, como pueden ver aquí, esta línea azul, esa sería f. Toda esta lectura yo la he caracterizado para que todo sea respecto a ejemplos con Pokémon, con el mundo Pokémon, para que cualquier persona que pueda ver este video pueda entender un poco más los ejemplos, las lecturas y todo eso, porque vamos a estar haciendo justamente ejemplos con Pokémon, que creo que es algo que pues, la mayoría de nosotros puede incluso un poco conocer. Algunos de los aspectos importantes que debemos recordar de la lectura pasada, porque son cruciales para poder entender la lectura de hoy, además de que tuvieron que haber seguido las páginas del libro que les dije en la publicación que subí el día lunes. O algunos aspectos importantes son que f, esta línea azul, es la relación subyacente entre una variable de entrada y una variable de salida, que es justamente lo que tratábamos de hablar mucho la lectura pasada, de esas partes de esa ecuación que hablábamos de esas x, esas variables independientes, de esa y, esa variable dependiente, y del modelo o la función como tal. Luego, también en el capítulo pasado, la lectura pasada, hablábamos sobre el objetivo. El objetivo de todo este tema del aprendizaje estadístico es poder estimar esa f con una alta precisión, minimizando, como dice aquí, el error reducible, que era ese error que hablábamos también, que hicimos mucho hincapié, que es ese error que ocurre cuando, por ejemplo, no escogemos un modelo lo suficientemente bueno para interpretar esos datos, o tal vez no tenemos suficientes datos de calidad recogidos, o incluso tendríamos que tal vez no hemos aplicado un preprocesamiento a los datos, así que nuestro modelo no puede encontrar información valiosa. Eso ocurría, o bueno, eso es lo que tratamos de hacer, reducir todos esos errores que son más bien humanos, que podríamos cometer nosotros, para que el modelo, que es un modelo matemático computacional, pueda entender los datos correctamente. Y todo esto llevaba a que nosotros teníamos dos paradigmas dentro del aprendizaje estadístico para poder encontrar una determinada predicción o una determinada metodología o pensamiento que tendríamos que tener antes de incluso tocar alguna línea de código ni pensar nada, pensar más bien en qué objetivo tenemos o qué objetivo queremos llegar con esos determinados datos. Como tal, entonces, la predicción, ya lo hablamos en la lectura pasada, pero para hacer un recuerdo, para recordar un poco, la predicción seguía justamente este enfoque en donde buscamos esa precisión en las predicciones. No buscamos más que, no buscamos entender qué datos están correlacionados con otros, ni dónde el modelo encontró algo mucho más importante en alguna sección de los datos, sino que lo que buscamos es justamente tener predicciones muy precisas. Y para este objetivo pues realmente no nos interesa demasiado ver que el modelo entendió como que es importante o no es importante después de que sean precisas las predicciones. Por eso justamente una de las características más importantes de este paradigma de predicción era que f es tratada como una caja negra, en donde la comprensión interna del modelo no es prioritaria realmente. O sea, como les digo, lo que importaba en este paradigma de predicción es justamente que las predicciones sean muy precisas. Un ejemplo, y como dije que toda esta lectura va a tratar acerca del Pokémon, un ejemplo podría ser predecir la victoria o derrota de un Pokémon en batalla basándose en sus estadísticas. El método interno es secundario a la exactitud del resultado. Es decir, imagínense ustedes que queremos saber si Charizard va a ganar contra este Blastoise, que es la tortuga azul. No nos interesa realmente saber qué habilidades tiene Charizard, o si la edad de Charizard tiene algo que ver, o el tipo, sino más bien nos interesa que todas esas variables, bueno, el modelo se encargue de entender cuáles son más importantes y que nos entregue la predicción y que esta predicción sea precisa.
Aquí podemos ver un ejemplo mucho más detallado de lo que les quiero decir. Imagínense que aquí tenemos estas variables de entrada de batalla. Tenemos a Pikachu y a Mewtwo. Estas son las variables de entrada, es decir, estas serían esas X. Pikachu tiene todas estas características, tiene puntos de vida 130, ataque 110 y Mewtwo pues obviamente tiene estadísticas superiores. Al pasarla por un modelo que el cual hablábamos que era esa caja negra, esa función que era lo que hablábamos que era esa máquina que transformaba nuestras X y las pasaba a un Y siguiendo determinadas instrucciones, pues nos daría como resultado que Pikachu va a perder con un 99.1% de, digamos en este caso, precisión. Entonces, bueno, aquí abajo se ve un poco más que todo las metodologías para evaluar esta predicción, qué tan precisa es. Tenemos aquí la precisión y todo ese tipo de cosas, y acá una matriz de confusión. Por ahora no es importante más que todo eso, sino más bien entender que esto es lo que se hace o lo que se busca cuando es un paradigma de predicción. Es decir, no nos interesa todos estos datos, sino más bien el resultado final y que sea muy preciso. Por otro lado, y lo que la lectura pasada yo no expliqué porque quería que ustedes lo dejaran en los comentarios, e incluso puedes seguirlo haciendo. Si ves este video puedes igual volver a dejar en los comentarios antes de que pausas en este momento esta lectura, este video, y puedes dejar en los comentarios ahora qué piensas sobre la inferencia. Y como estamos viendo con ejemplos de Pokémon, puedes dejar un ejemplo de Pokémon de un caso. Esta inferencia, por su parte, si en la predicción lo que buscábamos era que la predicción sea muy precisa, por lo tal no nos importaba realmente poder entender cómo funcionaba el modelo ni qué relaciones importantes encontró el modelo, en la parte de predicción, en la parte de inferencia, perdón, es totalmente lo contrario. Lo que buscamos es justamente comprender las relaciones que fueron encontradas por un determinado modelo. Esto significa que esa f, esa función, esa línea que veíamos antes dibujada, debe ser interpretable para poder ser fácilmente comunicable a cualquier persona. Imagínense ustedes, como aquí dice el ejemplo, determinar qué tipo de habilidades influyen significativamente en el ataque de un Pokémon. Buscar las razones y magnitudes de estas influencias. Es decir, en este caso sí nos importaría saber si tal vez afecta que un Pokémon sea de un tipo en específico o que tenga algún ataque específico, etcétera, para poder comunicarlo. Eso es muy importante y por eso justamente se llama inferencia, porque lo que nosotros buscamos es esa interpretabilidad de esa función. Aquí podemos ver un ejemplo mucho más detallado, igual como antes, en donde tenemos un Charizard y tenemos un Dragonite, que es este dragón un poquito más gordito aquí abajo. Esos serían los datos de entrada. Y nosotros vamos a pasarle a esta, que es una regresión lineal, porque vemos esos beta. Y estas entre paréntesis serían esas X de cada uno. Serían esas, por decirlo así, los futures. Entonces nosotros lo que vamos a buscar son estas de aquí, esas beta. Y lo que buscamos aquí es, por ejemplo, terminar con un gráfico como este, en donde nosotros podamos entender que el tipo dragón, por ejemplo, tiene muchas más probabilidades de ganar, y las habilidades especiales pues realmente no tienen mucha importancia al momento de una batalla Pokémon. Pero nosotros podemos interpretar eso con ese gráfico. Si se dan cuenta, en la parte de predicción, como ven aquí, nosotros simplemente entendíamos que bueno, Pikachu iba a perder, pero no sabemos cuáles fueron esas razones por las que Pikachu perdía. Sin embargo, en este caso sí podríamos saber que por un tipo dragón tiene muchas más posibilidades de ganar y que ese tipo de cosas. Eso es lo que buscamos con el paradigma de inferencia. Ahora, el libro ya nos pasa a explicar un poco de, bueno, ya sabemos entonces que tenemos paradigma de predicción y paradigma de inferencia, pero realmente cómo nosotros podemos estimar o encontrar esa f, esa forma de la función, que recuerden, por lo general esas formas nosotros no las vamos a conocer. En el libro aparecen algunos ejemplos al principio con una forma determinada de f, pero si leen bien es porque esos datos son sintéticos, es decir, esos datos fueron creados y por lo tanto sabemos la forma real de f. Pero en la vida real y en ejemplos prácticos nosotros no vamos a saber la forma real que tienen esos datos, así que nosotros tenemos que encontrar unas metodologías
siguiendo algún paradigma para poder encontrar la forma real de f, dependiendo lo que nosotros queramos lograr. No quiere decir que un tipo de método, un tipo de paradigma esté bien o mal, sino más bien podría estar bien o mal aplicado dependiendo lo que nosotros queremos llegar. Entonces, las estrategias para la estimación de f, lo que buscamos es encontrar una función f, es decir, esa función, ese modelo, tal que f de x para cualquier para que y, es decir, esa variable predicha, sea igual a la función de x para cualquier observación de dataset. Es decir, nosotros buscamos una función, esa línea, déjame vuelvo acá, por aquí tenía justamente, nosotros buscamos esta línea azul que se ajuste de la mejor manera a esos datos. Pero recuerden esta parte, que se ajuste de la mejor manera, porque justamente eso es lo que tratamos de hablar con esto de los temas de los métodos paramétricos y no paramétricos. Nuevamente, no quiere decir que uno esté bien o mal, pero sí es importante poder analizar qué es lo que queremos lograr con cada uno de estos métodos y paradigmas y escoger el que más se ajuste a lo que nosotros deseamos. La clasificación principal de estas metodologías, bueno, se divide en dos. Son los métodos paramétricos y los métodos no paramétricos. En resumen, pues ya lo vamos a explicar, pero en resumen, imaginen que los métodos paramétricos asumen una forma de f, es decir, cuando nos encontramos con este conjunto de datos, pues yo digo, bueno, f va a ser una línea recta, o tal vez yo diga, no, f va a ser una parábola o algo por el estilo. Por otro lado, los métodos no paramétricos no asumen una forma funcional previa, es decir, no asumen que los datos siguen un tipo de línea, por decirlo así, para que lo puedan entender, sino que más bien buscan para poderse encontrar a la forma más precisa que en realidad sí tiene f. Para esto les tengo un ejemplo muy bueno, esta página web que se llama fedcolorado.edu, desde la, si mal no entiendo, de una universidad justamente de Colorado. Y bueno, el link igual lo van a encontrar en la descripción, al igual que las diapositivas, porque la vez pasada se me olvidó subir las diapositivas, así que esta vez van a encontrar las diapositivas en la descripción, donde podrán practicar justamente esto. En un momento incluso vamos a dar mucho más hincapié en esto, pero para que se den una idea, esto de aquí es lo que estábamos hablando antes cuando decíamos aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos casi lo mismo, tenemos estos beta 0, beta sub 1, beta sub 2, esas son las cosas que nosotros en una regresión lineal buscamos encontrar para que la función, la forma de esa línea azul se adapte de mejor manera a los datos. ¿Y cómo se adapta de mejor manera a los datos? Como explicamos en la lectura pasada, minimizando el error. Reducible, porque bueno, sabemos que el error irreducible, justamente por el nombre, no podemos reducirlo. Ese error es esas líneas verticales que ustedes pueden observar aquí en este ejemplo, en donde en el eje X estamos viendo el tamaño de zapato de una persona y relacionado con su altura. Es decir, podemos ver aquí que hay una tendencia creciente, es decir, a medida que la altura aumenta, también aumenta el tamaño de la talla de los zapatos. En Estados Unidos, me parece, en Europa, no estoy seguro. Y aquí, bueno, pueden ver cómo si yo voy moviendo estas dos herramientas de aquí a la derecha, pues yo voy cambiando dos partes importantes. Es decir, estoy cambiando la inclinación de la recta y también estoy cambiando su altura. Y mediante eso yo puedo ver cuánto es ese error. Lo importante es que ese error, esas líneas que van verticales hacia arriba y otras líneas que van verticales hacia abajo, pues unas sean más o menos iguales a otras y se resten, porque mantienen un signo. Si van para abajo son negativas y si van para arriba son positivas esas líneas, que serían esas betas que nosotros intentamos encontrar. Si nosotros damos clic aquí a recta de mejor ajuste, podemos ver cuál es la recta que en realidad se ajusta mejor a esos datos. Vamos a quitar por un momento esto y podemos ver que incluso sigue habiendo esas líneas verticales, pero son mucho más pequeñas, y que los betas perfectos, los betas que nosotros estábamos tomando, digamos, son estos de aquí, son 3.32 para X, es decir, la inclinación, y 36.6 para B.
Pero obviamente el error era mucho más grande porque bueno, no estamos aquí haciendo nada, simplemente a método práctico. Y la recta de mejor ajuste tiene justamente unos beta, eh, unas cantidades que se ajustan bueno, no perfectamente, pero se ajustan de la mejor manera a este conjunto de datos de tamaño, de talla de zapato y altura, que son 1.81 y 50.4. Entonces, justamente cuando nosotros estamos trabajando con un modelo, en este caso digamos de regresión lineal, pues lo que vamos a buscar es algo como eso, es encontrar esos betas. Y eso es lo que se busca cuando trabajamos con un modelo de tipo paramétrico. Cuando trabajamos con un modelo de tipo paramétrico, y si pudieron seguir la lectura hasta esa parte del libro que tengo aquí, que justamente empieza cuando se habla de cómo estimar f, nos habla de que existen esos dos tipos, paramétricos y no paramétricos. En los métodos paramétricos lo que se hace primero, lo que se hace en general es dividirlo en dos pasos importantes. El primer paso es hacer una asunción acerca de la forma que tendrá f. Por lo general la asunción que vamos a hacer es el modelo más simple, porque lo que buscamos aquí en los modelos paramétricos es interpretabilidad. Entonces los modelos mucho más interpretables, como hablábamos antes, son justamente estos en los que se encuentra una línea simple que nosotros podemos entender aquí simplemente observando la línea, que lo que tenemos es una tendencia creciente. Y en el lado Y tenemos la defensa, el valor de la estadística base, y el ataque de valor de la estadística base. Es decir, podríamos aquí entender que tenemos una tendencia creciente, que a medida que sube la defensa de un Pokémon, también sube el ataque de un Pokémon. A eso yo me refiero con interpretable. Simplemente con ver la gráfica, ver que es una línea que va ascendente, es decir, es creciente, podemos entender justamente esa relación que hay entre esas dos variables. Y lo que hizo el modelo de regresión lineal ajustándose con los mínimos cuadrados ordinarios, que es esa metodología para poder minimizar esos errores, pues fue justamente encontrar esta forma de f. Ahora, sé que tal vez estoy hablando un poco un tanto apurado, pero vamos a verlo en este preciso momento con mucho más detalle. Entonces, como les decía, se divide en dos pasos. Asunción de la forma. Se elige una forma funcional predefinida, por ejemplo, una forma lineal, en donde justamente tenemos esta fórmula: y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, más beta sub 2 por x, y así sigue, dependiendo los features que nosotros queramos tener. En este caso, como podemos observar, en el libro también, si pudieron ver el libro, la gráfica de las regresiones lineales incluso puede cambiar dependiendo de la cantidad de variables que nosotros tengamos, y puede ser un plano de 3 ejes, es decir, x, y, z, pero en el caso de nosotros simplemente lo vamos a revisar con 2, porque pienso que es muchísimo más fácil de poder interpretar y que ustedes lo puedan entender. Entonces, primero hacemos eso, asumimos, es decir, no sabemos, como vuelvo y repito, la forma real que tiene esa f, ese conjunto de datos que nosotros tenemos, sino que nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, yo quiero pensar que esos datos siguen una forma lineal. ¿Y por qué quiero asumir eso? Porque yo principalmente lo que quiero es poder interpretar esos datos, y aparte reducir la capacidad computacional para poder llegar a esos interceptos, esos beta 0, beta 1 que antes veíamos en el ejemplo práctico, que más se acerquen a la realidad. Y entonces yo lo que voy a buscar es esto justamente que ven ustedes aquí. No quiere decir que esta sea la forma real que tengan esos datos, es decir, puede que, y por lo general lo que va a pasar es que la forma real de esos datos tenga una distribución mucho más compleja, en donde tendríamos que usar otras metodologías, otros modelos para poder llegar a la forma real de esa función. Pero justamente lo que se trata esta lectura es de por qué los modelos mucho más complejos no siempre son la mejor opción cuando nosotros buscamos poder predecir, por ejemplo, un conjunto, un determinado target en un conjunto de datos. Entonces, después de haber hecho esto, lo que nosotros vamos a hacer es una estimación de esos parámetros, de esos beta que les mostraba antes,
que son justamente estos de aquí, estos son esos parámetros. Nosotros vamos a estimar eso, bueno, no exactamente nosotros, sino más bien el modelo. El modelo lo que va a hacer es calcular esos coeficientes beta sub p, es decir, todos los coeficientes que pueda tener esa determinada regresión lineal dependiendo de cuántos features, de cuántas características nosotros tengamos en el dataset, para minimizar el error, como hablaba antes. Y bueno, podemos incluso volverlo a ver aquí en el ejemplo. Son estos coeficientes a los que yo me refiero. Como pueden ver, nosotros intentamos aquí calcularlo y no eran los coeficientes perfectos porque nosotros no estamos utilizando ningún modelo como el de mínimos cuadrados ordinarios para poder reducir totalmente ese error. Y nosotros, como podemos ver acá en recta de mejor ajuste, sí está funcionando de tal manera que estos son los coeficientes perfectos para esta regresión. Entonces minimiza ese error. Como dice acá, la técnica más común, aunque no es la única, es la de mínimos cuadrados ordinarios para la regresión lineal. El libro hace hincapié que luego revisaremos otras porque sí, existen muchas otras, pero comúnmente para la regresión lineal esta es la que se explica y la que se usa. Entonces, estos métodos paramétricos, si pudieron dar cuenta, y por la forma en la que estoy tratando de decirlo, es que no son perfectos, digamos. Dependiendo mucho el uso que nosotros queramos dar o el objetivo al que queremos llegar, pues podemos encontrarnos con pros y con contras. Los pros son que, bueno, vamos a tener mucha más simplicidad computacional porque no tenemos que estimar todo lo que podríamos tener que encontrar para una predicción, por ejemplo, sino que en este caso solo tenemos que estimar esos betas, estos betas que podemos ver por aquí, porque nosotros hicimos esa asunción de que va a tener una forma lineal nuestro conjunto de datos o esa F. Luego, requerimos de muchos menos datos. ¿Por qué? Porque justamente como nosotros estamos haciendo una asunción de que, digamos, va a seguir una distribución lineal, entonces esos modelos que son mucho más complejos, pues pueden trabajar con una menor cantidad de datos que modelos mucho más complejos que sí necesitan muchísima cantidad de datos y donde ya estaríamos entrando incluso en términos como Big Data. Y lo más importante de estos métodos paramétricos es su interpretabilidad. Cuando nosotros buscamos o bueno realizamos métodos paramétricos, lo que buscamos principalmente sí o sí es que podamos interpretar esos datos. Por eso justamente escogemos una regresión lineal, porque es muy fácil de interpretar, como dije antes, que en este caso es una tendencia creciente en donde a medida aumenta la defensa, también aumenta el ataque. Esa es la interpretabilidad que nosotros buscamos obtener de los parámetros que sean directamente interpretables. Y los contras de estos métodos paramétricos son que el error reducible potencial, la asunción de la forma de f puede ser incorrecta. Esto es muy importante porque, como dije antes, nosotros estamos asumiendo que esa función tiene una determinada forma, ese conjunto de datos, pero realmente no sabemos la forma real que tiene y puede que nosotros estemos tendiendo a un underfitting, es decir, bueno, esto lo explicaremos mucho más después, pero básicamente que nuestro modelo no tiene la suficiente potencia, por decirlo así, matemática para poderse ajustar a esos datos. Entonces nuestro error va a ser mucho más grande porque nosotros no estamos escogiendo un modelo ideal para ese conjunto de datos. Entonces eso nos llevaría a que el error reducible por haber escogido un mal modelo crezca mucho. Y también otro punto muy importante en sus contras es su rigidez. Es decir, en estos casos la incapacidad para capturar relaciones complejas en los datos. Porque nosotros, al querer que este modelo sea interpretable, obviamente entonces no va a poder el modelo ser muy complejo. Porque, bueno, dado de ser complejo, entonces justamente esto es como una balanza. Si queremos que sea interpretable, pues su rigidez va a ser alta, es decir, nosotros no vamos a poder muy bien maniobrar para que el modelo encuentre la mejor relación de los datos, esas relaciones complejas que sí hacen modelos mucho más complejos justamente. Por otro lado, tenemos los métodos no paramétricos, que aquí
antes de siquiera leer, antes de siquiera pensar, quiero que vean la diferencia que hay entre estas dos imágenes, estas dos regresiones que hay aquí. Si se dan cuenta, en este caso, bueno, vamos a regresar, en este caso, en los métodos paramétricos es una línea recta y podemos ver justamente esos errores en estas líneas verticales de color rosado que van hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y lo que hace justamente ese modelo era, con los mínimos cuadrados ordinarios, poder que esto sea la menor cantidad posible, ¿no? Incluso muchas veces el promedio es 0. Pero en este caso observen lo que pasa, la línea es perfecta, o sea, si se dan cuenta, inicia aquí, la línea sigue y cuando se encuentra con un punto de un dato, automáticamente está pegada en la línea y sube, encuentra otro dato y sigue, encuentra otro dato y va en este sentido de zigzag porque se está ajustando demasiado a ese conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto, podríamos decir que nuestro modelo está sufriendo nuestra predicción sufre de overfitting, es decir, nuestro modelo aprendió, memorizó más bien nuestro conjunto de datos de entrenamiento y se está ajustando demasiado a él. Entonces, cuando nosotros le presentemos una situación en donde él ya no conozca los datos, va a ser una predicción pues muy mala porque él ya no sabe generalizar, sino que más bien se ha aprendido se ha memorizado lo que los datos originales, los datos de entrenamiento le decían a él. Eso es un problema que nosotros no podemos encontrar en los modelos no paramétricos y que se puede ver muy bien en esta imagen como esa función, esa línea, esa forma de f se ajusta demasiado a esos datos y por eso tiene esta forma de zigzag. Mientras en la otra, teníamos una línea recta de pendiente creciente en donde el modelo probablemente sí podría haber generalizado al poderle presentar otro conjunto de datos para un tema de test. Entonces, los métodos no paramétricos buscan con un enfoque de estimar f sin la suposición de una forma, sino que más bien se ajustan a la forma real de los datos. Esto, como les dije antes, no quiere decir que los métodos no paramétricos no funcionen o no sirvan o esté mal aplicarlos, sino que dependerá mucho del objetivo al que nosotros queramos llegar. Estos modelos generalmente son más flexibles, es decir, en este caso nosotros sí podemos encontrarnos con modelos mucho más complejos como redes neuronales o árboles de decisión no tanto porque sigue siendo un poco más interpretable, pero random forest, en donde ya entramos con modelos que son bastante complejos de interpretar, y no solo de interpretar, sino que si tenemos un conjunto de datos tal vez un poco simple, pues nuestro modelo tiende a irse a un sobreajuste, a ese overfitting que les hablaba antes. Entonces, estos métodos no paramétricos tienen pros y contras, igual que en el anterior caso con los métodos paramétricos. Los pros son que tienen una alta precisión potencial, es decir, como es un modelo, por lo general más bien en este tipo de métodos no paramétricos son modelos mucho más complejos, entonces son capaces de modelar relaciones mucho más rebuscadas, digamos, por decirlo así, porque tienen mucha más capacidad de cómputo, requieren mucha más capacidad de cómputo y matemáticamente son mucho más complejos. En este caso no hacen asunciones rígidas, es decir, no asumimos que f tiene una determinada forma para poder interpretarlo, sino que más bien en este caso nos adaptamos a esas formas desconocidas de f. Y los contras, justamente como comentaba, es que tienen un muy alto riesgo de overfitting, es decir, una tendencia a memorizar ese ruido de esos datos de entrenamiento. Tienen también, por su parte, como lo decía antes, una baja interpretabilidad porque a menudo actúan, como hablamos antes, como cajas negras. En este caso, nuevamente, lo que queremos es que la predicción sea precisa, pero no vamos a poder interpretar esos datos porque los modelos son mucho más complejos. Y también vamos a necesitar muchos más datos para que el modelo, en este caso aplicando métodos no paramétricos, pues pueda tener un muy buen desempeño. Aquí entramos a la parte de precisión versus interpretabilidad, es decir,
Entonces, ¿qué es realmente lo que yo necesito? Porque ya sabemos entonces que tenemos esos tipos de paradigmas, esos tipos de métodos, pero no sé, dependiendo qué modelo yo use, cuál tengo que usar o no. Bueno, aquí podemos ver una gráfica muy buena en donde a medida la flexibilidad, es decir, a medida que el modelo puede adaptarse a muchos más distintos, o bueno, puede rebuscar mucho más entre los datos, baja también muchísimo su interpretabilidad. Es decir, a medida un modelo es mucho más complejo, la capacidad que nosotros vamos a poder tener de interpretar esos datos también baja muchísimo. Pero dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, podemos utilizar un modelo u otro. En este caso, como ya hablamos, como podemos ver aquí, lo que se encuentra primero con una muy alta interpretabilidad, pero muy baja flexibilidad, es la regresión lineal, porque justamente como es un modelo realmente bastante simple, entonces las relaciones que puede encontrar también son bastante simples, pero lo positivo es que podemos interpretar ese modelo. Y un modelo un poco más complejo o un poco más flexible es el de los árboles de decisión, y baja también un poco la interpretabilidad. Puede ser que podamos, por ejemplo, no escoger ninguno de los dos extremos, o escoger uno de los dos extremos para un tema de un baseline o una línea base en donde comenzamos un proyecto y luego escogemos un modelo un poco mejor o nos adaptamos un poco más. Pero por ejemplo, por lo general, para tareas de regresión, lo que se hace primero es trabajar justamente con una regresión lineal y poder comprender si lo que tal vez necesitamos después es un modelo un poco más complejo, y sacrificar un poco esa interpretabilidad, pero poder tener unas mejores predicciones. Ahora, esta es la parte final de este video y de esta lectura más bien, y lo que les quiero proponer es lo siguiente, y yo también lo voy a realizar, y para la siguiente clase les voy a presentar al principio de la siguiente lectura les voy a presentar lo que he obtenido de esto. Justamente lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo de Pokémon. Nos dice: el profesor Oak desarrolla un sistema para optimizar equipos Pokémon. Han recopilado datos exhaustivos de batallas previas. Esos datos tienen que ver con estadísticas como ataque, defensa, puntos de vida, tipos, habilidades y resultados como victoria o derrota. Y estos son los dos casos que nosotros vamos a revisar, en donde vemos primero al profesor Oak, que es este de aquí, que nos pide lo siguiente. Lo que quiere es entender qué combinaciones de tipos y habilidades influyen en la probabilidad de victoria. Y esto lo queremos hacer para explicar a los entrenadores por qué ciertos Pokémon son más fuertes en situaciones específicas. Ese es, digamos, el ejemplo 1, el ejercicio 1. El ejercicio 2 sería más bien construir un modelo que prediga. Bueno, lo que él quiere hacer es construir un modelo que prediga con mayor precisión posible el resultado de una batalla. Entonces, en este caso, debemos priorizar la exactitud sobre la explicación, buscando recomendaciones de equipos instantáneos y efectivos. Y aquí vienen las 3 preguntas que son las que cada uno de ustedes tiene que contestar, porque esto les va a ayudar mucho a afianzarse con los conocimientos que han adquirido en estas dos lecturas. La primera es: para el objetivo 1, que era el de profesor Oak, ¿qué paradigma deberíamos utilizar? ¿El de predicción o inferencia? ¿Cuál es más adecuado y por qué? Eso es lo que ustedes tienen que contestar. En la segunda pregunta tenemos: ¿qué metodologías, paramétrica o no paramétrica, debería considerar el profesor Oak y por qué? Esa es la segunda pregunta que está alineada con el objetivo 1, es decir, el de profesor Oak. Y en la pregunta 3, para el objetivo 2, del profesor Willow, que es este de la derecha, ¿qué paradigma y metodologías recomendarías y cuáles serían los pros y los contras de su elección? Es decir, como él quiere construir un modelo que prediga con mayor precisión, bueno, ¿qué paradigma y qué metodología él debería seguir? Eso sería todo por esta lectura 2. Espero que te haya gustado mucho y que puedas seguir constante en este estudio de la estadística, o bueno, del aprendizaje estadístico, para poder después aplicarlo en el Machine Learning. Recuerda que el día de mañana te estaré subiendo una publicación como la que pueden ver por aquí, en donde básicamente lo que vas a encontrar son las páginas que tienen que leer, o los capítulos, o bueno, partes de los capítulos que tienen que leer
y prepararse, o bueno, darle una leída para venir más que todo a contrastar sus conocimientos con lo que yo les doy un poco aquí en las lecturas. Eso fue todo por esta lectura número 2 y te doy las gracias por haber estado aquí.